Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un especial del Rapidín que creo que va a ser realmente muy interesante. Aquí estamos, como siempre, Jaime Guerrero y Tere Vale, que soy yo, o él puede ser hoy Tere Vale y yo puedo ser Jaime Guerrero. De Digo, ya acuerdo, me estoy sí, me dejando parece crecer bien. los bigotes también y Así ya es, así también, es. en fin. Bueno, pero aquí estamos, como siempre, y en este especial con un invitado muy querido. Es un amigo de nosotros de hace muchos años. Ustedes lo ven joven, pero no lo es tanto. Es ya una persona mayor, nada más que bien conservada, que es el licenciado Luis Gabriel Sánchez Caballero. Luis Gabriel es un abogado destacado con el que hemos trabajado desde hace muchos años Jaime Guerrero y su servidora, y además es maestro de Derecho Constitucional. Y es un hombre pues que tiene la facultad de traducir al español el lenguaje a veces muy complicado que tienen los abogados, dicho sea con todo respeto. Y nos hizo el favor Luis Gabriel de enviarnos un artículo sobre lo que sucedió el 1 de octubre en nuestro país, cuando hay una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 6 votos a favor y 5 votos en contra, pues de esta pseudoencuesta que el presidente mandó a la Suprema Corte de Justicia para decidir si sí se hacía un juicio a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el presidente Peña. Y bueno, nos llamó muchísimo la atención y yo le doy la palabra mejor a Jaime Guerrero para que comience esta plática con Luis Gabriel. Luis Gabriel, gracias, de veras, sabes que te queremos y nos da mucho gusto verte. Gracias igualmente. Uy, qué serio. Bueno, eh, Adelante. a ver, Luis Gabriel me manda regularmente sus artículos. Este último artículo que me mandó, ahorita nos va a decir en dónde lo publica para que ustedes lo puedan buscar. Yo lo subí, perdona, a mi Twitter, ahí está en mi Twitter, ¿eh? Sí, pero también para que ustedes que nos Claro. escuchan puedan buscarlo. ¿Qué me llamó la atención del artículo? Primero, que no es un artículo maniqueo, que no es un artículo que dice esto está mal y ya, y vamos a tirar la basura. No, es un artículo razonado de un abogado que dice, de un licenciado en Derecho, pero de veras licenciado en Derecho, que dice, a ver, vamos a ver con calma todo este asunto. Entonces, lo que hace Luis es, a mí me gustaba, dice, el proyecto que se había presentado, pero yo tengo varias observaciones, tanto en el contenido como en el resultado final, como en el voto de cada quien. Pues Luis, me gustaría que de veras, con ese talento que tú tienes para el derecho, pues que nos explicaras, nos resumieras tu artículo y los argumentos que das en el artículo. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos. Ya teníamos mucho tiempo de no vernos, y aunque sea por Zoom, siempre es un placer. En efecto, bueno, yo escribo en un blog y en una página que se llama de la hora 33. Generalmente publico martes o miércoles. No, Dependiendo. ¿te sabes la dirección, Luis Gabriel, para que la demos? Es la hora 33. Al rato, la verdad no me la sé, pero lo buscan en Google la hora 33 y aparece. ¿Cuándo publicas? Martes o miércoles, dependiendo también ahí de la coyuntura. En esta ocasión salió el lunes porque ameritaba la ocasión. Ok. Sí, tal atentamente la decisión de la Corte, que fue a las 12 del día, y vi la explicación del magistrado Luis María Aguilar, que me pareció pues bastante razonable, aunque sin el fondo o sin el contenido lo suficientemente claro de por qué declaraba inconstitucional tanto la consulta como la pregunta. Y me parece que era un buen punto de debate, sobre todo que argumentaba dos cosas fundamentales, lo de el principio de presunción de inocencia, que en materia penal es toral, y segundo, de que, bueno, pues las investigaciones que corren a cargo del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 21 constitucional, pues no deben estar sujetas a consulta, sino a previa denuncia, tal como establece la Carta Magna. Lo que me llamó mucho la atención fue la intervención del magistrado presidente, que además pues, tenía mucha necesidad de ser el primero en emitir su voto, lo cual me pareció políticamente incorrecto.
porque tratándose de un tema polémico y con los mensajes que había estado mandando el presidente de la República, en donde pues, no se dejen intimidar, a mí no me platiquen el 35, no hay violaciones. Hasta donde yo sé, el presidente de la República es politólogo y trunco, y pues dando información respecto a la constitucionalidad, pues sí era un poco un disparate, pero bueno, quien es doctor en Derecho es el ministro Saldívar, y empezó primero con una cosa que me preocupó porque dijo que había que darle un razonamiento político. La Suprema Corte de Justicia es el máximo poder judicial y no está para hacer posicionamientos políticos, o cuando menos él durante un pleno. Justo cuando llegan los asuntos al pleno, son justamente pues para que se dé una discusión respecto a la constitucionalidad o no, y la herramienta que tienen los ministros de la Corte pues es el derecho. Yo escribía que el derecho pues, es multidireccional, es muy difícil opinar lo mismo y bueno, pues nosotros, gran parte de eso es que ganamos dos recursos, recordarán en materia electoral, cuando todo el mundo nos daba por perdido, nosotros encontramos el asidero legal que permitió pues cambiar la perspectiva de todos. Uno sí lo ganamos por unanimidad y uno no fue así, y eso pues la experiencia me ha dicho que pues, sí hay varias formas de interpretar el derecho y tiene que ver mucho con tu formación. Por eso yo critico mucho lo que dice Saldívar, porque primero habla de una política criminal. Pues estás hablando de enjuiciar a los expresidentes, y ya al hablar de política criminal, pues en automático está borrando el principio de presunción de inocencia al referirse a ellos como criminales. Primer error. Segundo, decir que la consulta no es vinculatoria, pues segundo error, porque no tendría ningún sentido pedirle la opinión al pueblo bueno si no vas a entrar. Y eso me pareció, la verdad, de falta de altura de miras. Si el ministro Saldívar tenía demasiado interés de que alguien muy cercano a sus oficinas se enterara del sentido de su voto, pues hubiera sido mesurado, hubiera sido. Me gustó mucho las dos intervenciones de las ministras nuevas, tanto de Margarita Ríos Farjat como de Yasmín Esquivel, porque ellas sabían que pues, las miradas iban a estar en ellas. O sea, evidentemente ellas fueron nombradas por la administración, Ríos Farjat incluso fue funcionaria de esta administración, y a la ministra Esquivel se le vincula con alguna cercanía con quien hizo los segundos pisos y ya la han ido descalificando, cosa que me parece una injusticia porque es una mujer que sabe mucho de derecho. Fue presidenta incluso del Tribunal de Justicia Administrativa y la verdad es que sentó buenos precedentes. Ella hace, primero Ríos Farjat, como que compra el argumento de los derechos humanos, pero luego pondera en el sentido, bueno, ¿qué es más importante, los derechos humanos de los presuntos responsables o el derecho humano a la participación colectiva? Y sobre eso, aun cuando pues sí hace un poco de trapecio, pues me parece que cuando menos lo libra bien. Y me gustó el razonamiento de la ministra Esquivel porque le da un sesgo interesante. Dice, si es constitucional y no me meto en términos del 17, 20, 21, me meto en términos del artículo 108 y me parece que tiene que ver más sobre las responsabilidades administrativas como exservidores públicos de los presidentes. En ese sentido, me parece que es importante que el pueblo pueda emitir un sí o un no respecto a si deben de ser juzgados o no. Es un sesgo interesante, aunque la palabra enjuiciar, pues sí refiere en materia penal, porque los procedimientos administrativos no se llevan tanto, no hay un juicio, aunque se llevan ante los tribunales. Y luego viene la parte positiva, tal como dice Jaime, yo sí estaba de acuerdo con el proyecto, y quien me acabó de convencer en cuanto al sentido del proyecto, pues es lo que dice el ministro Lainez. Él hace una explicación y una disección del artículo 35 constitucional maravillosa, y al final pues le da una cachetada al ministro Saldívar al decir, señor, pues todas las consultas son vinculatorias, o sea, ¿por dónde va? ¿Cuál es lo grave y lo peligroso de la Corte? Que acusan recibo de lo que el presidente dice un día antes, que no se dejen intimidar, que si de todas maneras votan en contra, él va a mandar una iniciativa. Creo que algo que nos preocupa a los que pues, hacemos o vivimos del derecho es que está siempre en entredicho el Estado de Derecho. Acabamos de recibir hoy la noticia a las 8 de la mañana que ya se extinguieron 109 fideicomisos, que el programa de ustedes lo trataron ayer, en donde pues no se funda ni motiva ningún acto de autoridad. ¿Cuál es la preocupación real? Que cualquier persona que tenga la oposición que pretenda presentar alguna acción de inconstitucionalidad respecto del procedimiento, que además ya hay un antecedente en la Corte tiró 2 leyes del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México alegando vicios en el procedimiento. Si ese es el criterio, y que además fue Ortiz Mena, que también se aventó
disertación que solo él entendió, porque al final dice, bueno, si van a cambiar la pregunta, voto a favor, pero si no, voy a votar en favor del proyecto. Ese me parece que es el voto definitivo y es el voto que deja más interrogantes. Pero al final del día, ¿qué pasa con la Corte? Pues que la Corte sí es muy difícil que puedan lograr unanimidad. Mira, en el caso de la ley Bonilla no había ni forma de que no votaran todos en contra, pues porque era una violación flagrante primero al 105, porque era una reforma en materia electoral que lo prohíbe que no pueden ser 90 días antes del proceso. Ya con eso pues te facilitaba mucho la interpretación. Pero a mí me parece que hay dos momentos, y coincido con Diego Valadez y Beatriz Paredes ayer lo toma en tribuna. El problema fue que se metieron a estudiar primero la constitucionalidad de la consulta, no como la consulta misma, sino de esa consulta. Más bien al revés, en lugar de que fuera sobre la generalidad de la consulta que establece el 35, se pusieron a estudiar la consulta en particular que presenta en lugar de estudiar la consulta en particular, quisieron darle un sesgo sobre la consulta en general, y ahí sí pues, hay una ponderación de derechos donde pues, la democracia participativa, las instituciones republicanas, y me parece que ahí es donde por eso la intervención de las otras dos ministras me gustan, porque refieren más a la naturaleza de la pregunta que a la consulta misma. Que ahí Oye, es Luis, donde una pregunta. ¿Qué te parece la pregunta de la consulta como quedó en términos de derecho? No, bueno, pues es lo mismo. Esa pregunta y nada, pues es exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué opina usted de que las altas haya patentes posibles? Digo, fue una salida bastante vacilada, y además ahí hay una controversia. Yo soy de los que piensan que la pregunta ya no puede ser reformulada. Hay quienes dicen que todavía el Senado tiene la posibilidad de reformularla. Entonces, a mí me parece que esa salida tampoco fue muy correcta de parte de la Corte, porque hay una cosa interesante. Si tú señalas, y hoy lo dijo el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, si tú señalas de principio que la pregunta es inconstitucional, entonces, ergo, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal, entonces la consulta es inconstitucional. Claro. Entonces, eso a mí me parece muy interesante, porque si tú dices que la pregunta es inconstitucional, pues de facto, pues la consulta es inconstitucional. A ver, Luis Gabriel, a mí me gustaría que pusiéramos un poco en contexto esto y que nos ayudes a ver cómo pasó. O sea, recordemos que el presidente lo primero que hace es decir que va a hacer una consulta al pueblo. O sea, ya sabemos que cualquier cosa que eso sea, ¿no? Y A su entonces pueblo, además. se ponen mesas en distintos puntos pues yo creo que de aquí de la ciudad, no sé si en todos lados, la verdad no lo sé, y hacen una pregunta. Aparte, la pregunta que ellos hacían en las mantas que pusieron era, ¿están ustedes de acuerdo en meter a la cárcel a Calderón, a Peña y a Salinas? Porque esos tres eran los caballitos de batalla, sobre todo Calderón, en segundo lugar Peña y en tercer lugar Salinas. Y bueno, la gente pues no fue en las cantidades que el presidente pensó, y luego trataron de hacer otra maroma para hablar en el lenguaje de los chairos. O sea, lo que trataron de hacer es decir que en 24 horas habían conseguido los cientos de miles de firmas que faltaban para cumplir con el requerimiento para que se llevara a cabo la consulta. Este procedimiento, Luis Gabriel, no es en sí mismo un procedimiento que está fuera de la ley. Estoy hablando de esta primera consulta, porque a mí me parece que fue prácticamente incitar al linchamiento sin presunción de inocencia y desde luego sin debido proceso. A ver, cuéntanos, ¿cómo ves esta parte? Bueno, es que en eso sí asesoraron bien al presidente, él tenía su plan B. Si no lograban, eran 2.1 millones de firmas lo que necesitaban. Si no lograban las firmas, entonces el presidente tenía la facultad de promover, que fue lo que ocurrió. Como le fallaron las bases, pues él fue y presentó. Y luego el Senado modificó la pregunta, ¿no?
a partir de que calificaron la consulta y luego ya pasó a la Corte. No, evidentemente, pero lo sabemos. A ver, también la consulta la consulta es un instrumento que está utilizando este gobierno mal hecha porque no cumple con los términos legales. Ya lo vivimos con lo del aeropuerto de Texcoco, que fue una encuesta, que fue una consulta hecha en mesas, realizada por el propio gobierno, sin el aval del INE, sin cumplimiento del 35. Ya pasó lo de Constellation Brand, de la planta cervecera en Baja California, lo mismo. Y él lo vuelve vinculatorio porque 4,000 cuates dijeron que estaban a favor. Eso es lo peligroso de esto, y coincido y vuelvo a retomar a la senadora Paredes el día de ayer. Estamos entendiendo mal nuestro sistema. Jaime me tocó cuando colaboré con él en la asamblea, pues él es un entusiasta de la participación ciudadana. Incluso hicimos varias observaciones y foros respecto a la ley de participación ciudadana, que durante esa legislatura tristemente no se modificó, porque con un transitorio dejaron que los comités de participación ciudadana se quedaran otros 3 años, muy al estilo del PRD de aquella época, y que se retoma íntegramente con Morena, porque ese es el grupo que hoy forma parte de Morena. ¿Cuál es la tragedia? Que ya cualquier circunstancia, y eso es lo que también ponen en entredicho a la Corte, que cualquier cosa que al presidente no le parezca, ellos lo van a tener que resolver, pero previo a amenaza y chantaje. Entonces, los que no creemos o no pensamos igual que la Cuarta Transformación, pues sí vemos vulnerada nuestra esfera jurídica, porque entonces, como bien dices tú, cualquier cosa que altere el debido proceso en una ponderación de derechos así medio maromera, en la cual pues sí se respete la Constitución, pero no haya un test de constitucional adecuado, pues podemos estar ante, pues sí, la supresión del Estado de Derecho, lo cual es gravísimo, ¿no? Hoy dice el presidente que la consulta es, como tú Popular, no dices, jurídico. no vinculatoria. Y dice que si la gente dice que no, pues el pasado se olvida. Y si la gente dice que sí, dice el presidente, si la gente dice sí, entonces las investigaciones que se han hecho proceden. Entonces uno dice, aquí hay algo que no funciona en términos de derecho. O sea, si la gente dice, olvidémonos de las acusaciones, el gobierno no puede tener ese privilegio de decidir qué sigue o qué no sigue. ¿Cómo ves esta posición, Luis? Es peligrosísima, y además siente un precedente grave. Primero, hoy dijo algo más grave, dijo que la consulta era popular, no jurídica, lo cual, bueno, pues desnuda sus intenciones. Pero entonces va a haber otra cosa. ¿Qué te parece si tú y yo y otros millones de personas creemos que es correcto que sí se enjuicie al hijo del Chapo y logramos que se haga una consulta y logramos que sí se meta y logramos una serie de cosas? Ese es el problema de jugar con el derecho. Quien comete un delito, dependiendo de la naturaleza, o se persigue de oficio o se sigue por querella. Y si el Ministerio Público tiene elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, tiene que darle vista al juez, y el juez, si considera que la integración de la carpeta se sustenta lo suficiente, tiene que girar la orden de aprehensión para que entonces inicie el debido proceso, ya con el sistema moderno de la nueva justicia, que primero te vinculan a proceso y luego ven si estás o no, pero bueno, que es más complicado. Pero eso es grave, porque la gente no puede decidir y no puede invadir esferas que corresponden constitucionalmente al Ministerio Público. Y el Ministerio Público no puede decir, no, pues sí tengo suficientes elementos para acreditar el cuerpo del delito de la probable responsabilidad, pero como la gente dijo que no, pues entonces ya no existe el derecho. Así es. No puede ser, es una supresión, es una pisotear la Constitución, y eso es gravísimo en un régimen de derecho. De supuesto Estado de Derecho, porque yo te diría que, bueno, la manipulación se vio el 1 de octubre hasta en el orden en que hablaron los ministros. Generalmente, y aquí explícanos eso, Luis Gabriel, el ministro Saldívar abre y con una serie de maromas, pues da a entender pues que él va a favor. Pero el voto de calidad, te pregunto, ¿es del ministro Saldívar? ¿No tendría él que haber esperado a oír a todos los demás ministros y él hablar al final? Y segunda pregunta que te hago, consultar la ley nos aleja profundamente del Estado de Derecho, creo yo.
¿hay alguna manera de... en fin, la pregunta es complicada. Lo que te quiero decir así, pues campiranamente, porque yo no soy abogado, es, ¿hay algo que está por encima de la Suprema Corte de Justicia? Si la Suprema Corte de Justicia se equivoca o hace algo anticonstitucional, ¿hay alguna forma de evitar esto? ¿O ya no hay nada? Bueno, respecto a lo del orden, es más de protocolo y político que porque lo señala la ley. La ley no establece. El voto de calidad del presidente de la Corte solamente se da en caso de que faltara alguno de los integrantes y quedara par la votación, o que fueran 8 y 8, 10 y 10, ¿no? En este caso no era necesario. Lo que yo pongo en mi artículo es exactamente eso, y recuerdo mucho el caso, y traigo a colación el caso del matrimonio igualitario. Ese caso lo conozco bien porque junto con la entonces diputada Noé Uranga estuvimos cabildeando con los ministros de la Corte para que se concediera la constitucionalidad. Y el ministro Ortiz Mayagoitia, pues no, él y Sergio, que en paz descanse Sergio Aguirre, dijeron que pues ellos no estaban a favor, ¿no? Lo cual pues tampoco comprometía ni su sentido en nada y que pues iban a dar sus razonamientos el día del pleno. Ahí la ministra ponente era Olga Sánchez Cordero, ella abrió muy bien, y ahí sí yo creo que se pusieron de acuerdo porque fueron alternando las votaciones. Me acuerdo que fue el ministro Cosío, otra serie de cosas. Lo que yo critico de Saldívar es exactamente lo que estás diciendo tú, Tere. ¿Por qué no esperar a las posiciones pues, más proclives al régimen, que no fueron mal diseñadas, que se ve que estudiaron bien su procedimiento, que pusieron, y al final del día decir, oiga, pues yo creo que, pues sí, de veras es así, asado, y hay que respetar los derechos de la gente a decidir y tal. Pero, como bien dices tú, hace maromas, habla de lo de la política criminal, eso me parece idem, o sea, ¿por qué dices que tiene que ver con la política criminal? Pues eso no tiene sentido. Y luego decir que no puedes pisotear el derecho de la gente a decidir, pues nadie lo está pisoteando, ¿no? Porque, como justamente dice el ministro Lainez, es que usted está hablando en general de las consultas. Nosotros estamos viendo esta consulta en particular que no es constitucional y que Fernando Franco también lo pone en su voto particular. La tragedia que vivimos en este momento es que el máximo órgano constitucional es la Suprema Corte de Justicia. Sí existe la posibilidad de acudir a tribunales constitucionales internacionales, pero la verdad es que pues, es muy raro, ¿no? O sea, el caso Radilla, el campo algodonero y otros que son muy más sobre derechos humanos. En este caso sí la integración sobre decirle, y sería como decir, bueno, pues es que están violando mis derechos humanos. También la Corte Interamericana tendría, o el Tribunal Internacional de la Haya, pues tendrían que ser una ponderación de derechos, es decir, que se enjuicie a los expresidentes vulnera tu esfera de derecho o permite que la gente en el pleno ejercicio de sus libertades pueda acceder a una consulta, porque ellos se interpretan sobre derechos humanos, no sobre la constitución de los países. Entonces eso sí sería muy complicado de poderlo O sea, es determinar. Entonces, irreversible eso. sí, yo creo que no habría forma, y si lo resolvieran, pues ya sería agosto, muchísimo después de que se daría la consulta, y ya sería un hecho consumado de modo irreparable, entonces sería muy complicado que se pudiera hacer algo, ¿no? A ver, Luis, otra pregunta. Decía el presidente del Consejo del INE, Lorenzo Córdoba, que ya estarían programando para agosto la consulta. Y hoy el presidente dijo que se puede cambiar la Constitución. Estemos claros que hoy estamos a 8 de octubre, que se puede cambiar la Constitución para que la consulta sea el mismo día de la elección, ¿sí? El 6 de junio. Y que además no cueste. O sea, en términos legales, ¿se puede cambiar tan fácilmente la fecha? ¿Qué dice la Constitución y las leyes electorales sobre ese cambio de fecha pues, que se le ocurrió al presidente y que además lo quiere hacer con fines eminentemente electorales? ¿Qué hay en materia de derecho en eso, Luis? No, yo digo que no se puede, porque nosotros a partir del 7 de septiembre estamos en proceso electoral. El artículo 105 constitucional establece que cuando estamos en proceso electoral no se podrán modificar las leyes electorales sino 90 días antes de iniciar el proceso. Y nosotros ya tenemos 30 días que se está corriendo el proceso electoral. Entonces, yo digo que jurídicamente no se puede. También ayer lo dijo el senador Monreal, que yo creo que más bien lo dijo el senador Monreal como para un distractor porque estaban aprobando lo de los fideicomisos, ¿no? Luego también oí al
al consejero presidente que dijo que no cuesta 80,000 pesos la consulta, 80,000 8 millones de mil pesos la millones. consulta, ajá, y que pues, se tendría que mover el transitorio. Yo creo que sería inconstitucional porque además hay un proceso de modificación de la Constitución, aun cuando sea un transitorio. Tiene que aprobarlo las 2/3 partes del Congreso, tiene que pasar por su ratificación ante 17 congresos locales y hasta donde sé, no creo que esté tan fácil que eso se pueda lograr, además de que sería una violación flagrante al 105 constitucional. Pero Ok. a ver, Luis Gabriel, yo te pregunto algo. Me gustaría de veras entender bien qué es lo correcto. Mira, desgraciadamente, como tú bien sabes, gobiernos como el de Maduro o el gobierno de Evo Morales realmente han usado la Constitución para volver legal lo ilegal, porque cambian la Constitución a modo de tal suerte que lo que hacen que sería inconstitucional se vuelve constitucional, porque ellos ya modificaron todas las leyes para que hacer lo que les dé la gana sea constitucional. ¿Tú crees que estamos ante ese momento, digamos? ¿Vamos por ahí, pues? No, yo lo veo difícil porque también hay gente en Morena que también les late su corazoncito como para que no se reelija el presidente actual, ¿no? Pero no hablo solo de reelección, en general. Esto mismo. Podría ser porque tienen los números, o sea, eso es evidente, ¿no? En el Senado no tanto, pero bueno, hoy vemos que pues, los números le dan y que no tienen empacho en utilizar la aplanadora, ¿no? Bueno, una última pregunta. A ver, tú como experto en derecho constitucional, ¿crees que esta decisión del 1 de octubre dejó tocada a la Corte? En el sentido de que acusaron recibo de lo que dijo el presidente, sí. O sea, Ok. estamos viendo un poder legislativo subordinadísimo, ¿no? Donde vemos al coordinador y al presidente de la Junta de Coordinación Política haciendo maromas para poder defender lo indefendible. Y la Corte, me parece que también, bueno, la prudencia no es precisamente una de las características que tenga el presidente de la República. Si el presidente de la República ya estaba tramando algo, pues se ve que ahí hubo mano negra. Pues debió haber sido mesurado y no mandar recados. El problema de la Corte es que sí queda en entredicho porque recibe el recado, ¿no? Y si ustedes ven lo que argumenta el presidente un día antes con lo que argumenta el presidente de Sí. la Corte, pues se ve gravísimo el asunto, sí la deja tocada. Como institución y como no subordinada al Poder Ejecutivo, lo cual me parece que sí es preocupante. O sea, Luis Gabriel, no hay un sistema de controles. Yo sé que es ingenuo lo que te voy a preguntar, que impida que se cambie la Constitución a modo, como no hay como valores universales, digamos, o digamos un modo de armar constitucionalmente a un país que no pueda hacer que cambie la Constitución cuando se le da la gana a una persona con dedicatoria para sus fines electorales o políticos o de concentración de poder. No hay manera de blindar la Constitución. Es que se supone que esa es la Suprema Corte. El último intérprete de la Constitución es la Corte, y por eso existe la acción de la controversia y la acción de inconstitucionalidad. El problema es que cuando pasan cosas como el 1 de octubre, donde queden entredicho qué tanta subordinación o no hay al Poder Ejecutivo, pues ahí es donde uno siente que está pues en desamparo, ¿no? No, en problemas. Uh-huh. Sí. En Bueno, graves problemas. bueno, pues yo nada más te doy las gracias, Luis. Ha sido una explicación muy interesante. Muy Que clara. sí, gracias, de veras. Y bueno, pues a lo mejor te vamos a seguir molestando en estos asuntos de derecho. Yo encantado. Recuerden que pueden leer a Luis en Hora 33, tecleen Hora 33. Lo pueden leer cada semana. Este tema de la Suprema Corte me parece que lo leyó pues lo más objetivamente que se puede en este momento, porque tampoco se puede mucho, pero él no fue de los que tiraron a la basura y dijo, esto no sirve, no, sino analizó de veras voto por voto, como lo acaba de hacer ahorita, y eso me pareció interesante. Necesitamos voces que analicen
no que condenen. Te doy las gracias, Luis Gabriel, como siempre. Mi querido Luis Gabriel, sabes lo que te queremos y admiramos. Bienvenido y sí te vamos a estar dando lata muy a menudo, así que prepárate. No, es mutuo y les agradezco mucho la invitación y claro, cuenten conmigo para lo que se necesite. Gracias, Luis Gabriel. Gracias Bye. a ustedes por habernos visto en este especial del Rapidín. Bye.